Bienvenido a tu siguiente clase de química. Quien te habla, Mr. Alexander Colina. La clase del día de hoy: efecto de la temperatura en las reacciones químicas. El objetivo de la clase será analizar el efecto de la temperatura en las reacciones químicas y la ecuación de Arrhenius, comprendiendo la influencia de este parámetro en la velocidad de una reacción química. Básicamente, la influencia de la temperatura en una reacción química es que incrementa el valor de la constante de velocidad de manera exponencial. Y esto lo podemos ver en el gráfico de cualquier representación de constante de velocidades versus temperatura de cualquier reacción química. El análisis matemático muestra que la dependencia de la constante de velocidad de una temperatura sigue una ecuación de tipo exponencial, donde K, que será la variable en todo caso dependiente, lo que llamamos en matemática el eje Y, está en términos de la variable independiente, que es lo que llamamos en matemática el eje X, temperatura. Por lo tanto, K será igual a una constante que llamamos A en este momento por E, que es la función exponencial, menos B sobre T. A y B son constantes que dependen de la reacción estudiada. El origen matemático de esta expresión no importa. Lo que sí importa es que la forma de la función exponencial es esta que estás viendo aquí, por naturaleza matemática. Ahora bien, esta relación en química es importante porque nos está relacionando el valor de la constante de velocidad con la temperatura. Y aparecen otros términos acá. En 1889, Arrhenius expresó que la relación entre K y la temperatura tiene la siguiente forma. Esa constante que multiplica al factor al exponencial es el factor preexponencial, o llamado frecuencia de las colisiones entre las moléculas de reactivo. Esto quiere decir que este modelo matemático está de acuerdo con la teoría de las colisiones. Y por supuesto, mientras mayor es ese número, la frecuencia de colisiones es mucho más alta y la reacción será más rápida. Entonces, por otro lado, en el factor exponencial aparece lo que llamamos la energía de activación, que de clases anteriores sabemos que es el límite máximo de energía que se alcanza cuando los reactivos están formando el llamado complejo activado que dará paso a los productos. Representa la fracción de colisiones moleculares que tiene una energía igual o mayor que la energía de activación. Quiere decir que este concepto es estadístico, pero no lo vamos a analizar desde ese punto de vista. R es la constante de los gases, solo que esta vez estará expresada en términos de energía. ¿Recuerdan cuando vimos los gases ideales? Y les dije que el valor de la constante R podía expresarse en términos de energía porque presión por volumen es energía. Pues aquí aparece como Joule sobre Kelvin por mol. Y E sub A es la energía de activación en Joule por mol. Recuerden que Joule es unidad de energía. T es la temperatura absoluta en Kelvin y A es el llamado factor preexponencial, cuyas unidades son iguales a las de la constante de velocidad. De hecho, el término exponencial, escucha bien, es adimensional, no tiene unidades. Las unidades las tiene A y esas unidades son las que toma el valor de K. De tal manera que para una reacción química, cuando nosotros escribimos la expresión de velocidad, independientemente de los órdenes de reacción que llamamos aquí alfa y beta, la constante se puede expresar como A exponencial de menos la energía de activación sobre RT. Entonces dependerá la velocidad de reacción de ese factor de colisiones, de la magnitud de la energía de activación, de la temperatura y de la concentración inicial de los reactivos. Generalmente es la magnitud de la energía de activación el factor que tiene más influencia sobre la velocidad de reacción. Si esta energía de activación puede ser incrementada o disminuida según los valores de temperatura. Fíjate cómo una temperatura de 300 Kelvin comparada con una de 600 Kelvin, podemos cambiar el factor exponencial cuando esta energía de activación va aumentando. La energía de activación va aumentando y estos números van disminuyendo, si te das cuenta. Aquí también los órdenes de magnitudes son diferentes. Ahora, la determinación de la energía de activación y el factor preexponencial utilizando la ecuación de Arrhenius se basa en lo siguiente, en que si yo conozco dos estados, un estado 1 y un estado 2, yo puedo relacionar la ecuación de Arrhenius de la siguiente manera. ¿De dónde viene esta ecuación? Esta ecuación proviene de aplicarle la función logaritmo a la ecuación que vimos anteriormente allá arriba. De esta forma, la ecuación decía o dice K, que es la constante de velocidad, K es igual al factor preexponencial A por el exponencial de menos E
sub A, que es la energía de activación, lo voy a escribir solamente como E sobre R por T. R por T. Bien, entonces, si yo le aplico logaritmos a ambos lados a esta expresión, pero esta vez el logaritmo en base E, que es lo que llamamos nosotros en matemática el logaritmo natural, logaritmo de este lado y logaritmo de este otro lado de la ecuación, es decir, podríamos escribirlo de la siguiente manera. Voy a borrar esto acá para que lo podamos escribir mejor. Tomamos logaritmos a ambos lados de la ecuación, podríamos escribir logaritmo de K. ¿Por qué tomar logaritmos? Bueno, porque el logaritmo neperiano de X o logaritmo natural de X es la función inversa de la función exponencial del logaritmo de E a la de E exponencial de X. O sea, estas dos funciones matemáticas, y igual logaritmo de X y y igual exponencial de X son inversas. Quiere decir que cuando yo tomo el logaritmo, aquí en este caso, y con las propiedades correspondientes de este producto que tengo acá, que es A por E, yo puedo escribir esto como sencillamente la suma de dos logaritmos, en este caso el logaritmo natural, menos E sobre RT. ¿Ya? Esto es un tratamiento meramente matemático. Por lo tanto, este negativo yo lo puedo sacar de esta expresión. Aquí, perdón, porque coloqué aquí el paréntesis y no coloqué el término exponencial. Y es importante porque si no, no se va a entender. Aquí va el paréntesis y aquí está la función exponencial, logaritmo del exponencial. Ese logaritmo del exponencial que estás viendo allí en matemática lo cancela. Este logaritmo cancela a este exponencial. Entonces, al cancelarlo, te va a quedar, y lo voy a escribir aquí en azul, el logaritmo de K será igual a el logaritmo de A, que es el factor preexponencial, menos la energía de activación, que yo la estoy llamando simplemente aquí E sobre RT, por propiedades de los logaritmos. Bien, y ahora tengo una ecuación linealizada, una ecuación más fácil de entender para el logaritmo, ¿no? Ahora, en una condición 1 yo puedo decir logaritmo de la constante de velocidad en la condición 1 es el logaritmo del factor preexponencial que no cambia, menos la energía de activación sobre R, T1. Y para una condición 2 tengo una constante de velocidad 2 y una temperatura 2. Si estas ecuaciones yo las resto miembro a miembro, es decir, digo logaritmo de K menos lo de K1 menos logaritmo de K2, es decir, y lo voy a escribir aquí, logaritmo de K1 menos logaritmo de K2, esto será igual a logaritmo de A menos energía de activación sobre RT1 menos logaritmo de A menos energía de activación sobre RT2. Significa que los logaritmos de A se van a cancelar al restarse y por propiedades de los logaritmos, logaritmo de K1 menos logaritmo de K2 será el logaritmo de K1 entre el logaritmo de K2 igual a EA sobre R por el inverso, la diferencia de los inversos de estas temperaturas. Básicamente estamos transformando esta ecuación que tú ves acá como la ecuación que me relaciona las constantes de velocidad y, con dos temperaturas distintas para una reacción química. Y la podemos usar de tal manera. Fíjate, en este ejercicio la constante de velocidad específica de la reacción de primer orden siguiente es de 9,16 por 10 a la menos 3 segundos a la menos 1 a 0 grados. La energía de activación de esta reacción, tenemos el valor, determina el valor de la constante a una segunda temperatura T2 para la reacción. Entonces extraemos los datos, energía de activación, la constante a la temperatura 1 llevada a Kelvin, R no cambia, la T2 llevada a Kelvin, necesito cuánto vale K2. De esta ecuación que yo tengo acá, yo puedo sacar cuánto vale K2. Para poder despejar el valor de K2, yo tengo que sacar el exponencial de esta expresión y el exponencial de esta expresión. ¿Para qué? Para que este logaritmo desaparezca y me quede nada más K1 sobre K2. Igual a, y sustituyo todos los valores que tengo allí.
De tal manera que al aplicar ese exponencial yo puedo despejar K2 perfectamente y tengo este valorcito que está acá. Entonces, por supuesto, tienes que desarrollar el ejercicio para que puedas llegar a esa apreciación. Tenemos en la segunda aplicación para que la analices la descomposición del yoduro de etilo en fase gaseosa para producir etileno y yoduro de hidrógeno en una reacción de primer orden. A 600 Kelvin el valor de K toma este valor, cuando la temperatura es 700 Kelvin, K aumenta. ¿Cuál es la energía de activación? Bueno, entonces ahora tienes el valor de K, el valor de K1, lo que no tienes es la energía de activación, esta que estoy pintando aquí de azulito, y hay que despejarla de la ecuación. Este es un procedimiento matemático, entonces al despejarla tienes esta relación que tiene aquí, lo que te queda es sustituir los valores para ver cuánto te da la energía de activación. Obviamente que estos ejercicios que te estoy mostrando en este video es para que tú mismo hagas el ejercicio de revisarlos, de plantearlos siguiendo esta guía y puedas comprender el procedimiento. Estos ejercicios son la tarea que deberás entregar la próxima semana, están en el recurso audiovisual y aquí en el video también. Bien, todos deben ser justificados. Sea de provecho tu clase, hasta la próxima.